En este ejercicio dice, dada una lista, a ver, dada una lista de doble enlace que guarda valores de tipo entero, entonces ojo acá, esto es muy importante, guarda valores de tipo entero y que tiene elementos ya definidos. Se pide lo siguiente: escribir una función que construya una nueva lista, ¿no? Entonces aquí esto es súper importante. Tiene que construir una nueva lista. Tiene que ser algo totalmente distinto a la lista de la cual estamos ejecutando el método. Que tenga los valores de la lista en orden inverso. Entonces acá, orden inverso al que se han almacenado. Hacer una función que divida la lista en 3 listas de longitudes lo más similares posibles. Entonces, dividir 3 listas de longitudes lo más similares posibles. Asumiendo que no se puede usar el método para contar el número de elementos. No se puede usar el método para contar el número de elementos. Es decir, para el inciso B, prohibidísimo usar un método de tamaño o de longitud. ¿Qué más nos cuenta? Si la lista original tiene un elemento, solo la primera lista tendrá el elemento. Si la lista tiene 2 elementos, entonces la primera y la segunda lista tendrán un elemento cada una. Hacer una función que dado un valor, por ejemplo 10, elimina todos los elementos que sean menores al valor dado. Entonces esto sería un eliminar menores. Ok, entonces prácticamente el inciso A, ¿qué es? Invertir, o bueno, sería lista invertida, ¿no? Más que todo. A ver si esto reacciona, por favor, ojalá no se cuelgue el OneNote, que ya me ha pasado varias veces. A ver, ahí está. Esto sería una lista invertida. El inciso B sería dividir lista. Dividir lista. Y el inciso C sería eliminar menores, ¿no? Eliminar menores. Algo que yo les puedo decir, yo que digamos no he sido auxiliar de listener muchas veces, lo he sido durante veranos y este semestre. Lo que les puedo decir es de que a él le gusta mucho este tipo de métodos, ¿no? Eliminar menores, eliminar mayores. Lo mete a las listas y a los árboles, ¿no? Así que si ustedes ya saben cómo hacerlo, entonces tengan por seguro de que algo similar va a entrar al examen, generalmente, ¿no? Luego, con el 2, dice se busca implementar un árbol binario para almacenar datos de cualquier tipo. Aquí esto también es importante. Escribir las clases árbol y nodo. Y las funciones para añadir nuevos nodos al árbol de forma balanceada, ¿no? Forma balanceada. Entonces esto de acá prácticamente nos está pidiendo un método para insertar. Insertar. Luego dice una función que indique cuántos nodos en el árbol no tienen hijos, izquierdo ni derecho. Entonces, sin hijos. Un nodo que no tiene hijos prácticamente sería un nodo hoja, ¿no? Entonces, cantidad hojas. Cantidad de nodos hojas. Luego, ¿qué más? Nos dice acá que una función que dado un valor indique cuántos nodos en el árbol son menores al valor indicado. Entonces aquí, como ven, ya se está jugando con eso de mayores menores, ¿no? Acá. Entonces esto sería cantidad menores. Luego se busca implementar en una lista de simple enlace y se busca implementar una lista de simple enlace y se pide lo siguiente: A, escribir las clases lista y node. No es tan complicado. B,
una función para insertar valores de tal forma que cuando se pida almacenar los valores repetidos en el nodo ya existente se tenga la información del número de valores iguales almacenados. Entonces acá lo primero que nos dicen es no hay repetidos. Lo segundo que dicen que cada nodo tiene la cantidad de repeticiones. Es decir, si el nodo, si el dato que está guardando el nodo se ha repetido, yo que sé, unas 5 veces, entonces el dato debería estar guardadito ahí y debería haber otro más que sería, digamos, un entero o un integer que debería tener el valor de 5, ¿no? Para decir que hay 5 repeticiones. Luego, en el inciso C, una función que elimina valores de tal forma que cuando se pida eliminar un valor, se esté marcando y este esté marcado como repetido, solamente se descuente la cantidad de la información existente. Entonces, para el eliminar, si las repeticiones es mayor a, digamos, 1, entonces sería como que repeticiones menos menos, ¿no? Hay que quitarle solo una repetición. Pero si solo es que fuera una vez que se ha repetido el elemento, es decir, es la única que hay, la única versión, entonces, si no, se elimina de verdad, ¿no? Eliminar. Básicamente ese sería el chiste con este ejercicio. Ok, iremos desde arriba hacia abajo porque creo que el 1 es el más fácil. De ahí el 2, quizás el inciso A es más complicado, pero los otros son más fáciles. Y del inciso 3, del ejercicio 3, vamos a ver si llegamos hasta ahí. Y si no, pues les indico cómo podrían resolverlo. Ok, entonces acá, examen pasado. Aquí ya he aprovechado de crearme un replit para un poquito ganar tiempo. Entonces, en el inciso A nos dice, dada una lista de doble enlace que guarda valores de tipo entero, escribir una funcionalidad que construya la lista que tenga los valores de la lista en orden inverso. Ok. Entonces, como nos pide una lista de doble enlace, aquí yo ya les he pasado las estructuras, ¿no? Las estructuras que se suelen ver durante la materia. Y la lista de doble enlace, a ver, acá está, ¿no? Lista de doble enlace.java. Ustedes directamente se la copian. Como ven, hay muchas cosas ahí, ¿no? Quizás muchas de ellas no las necesitemos, pero la voy a copiar y de ahí vamos a ir ordenando. Lista de doble enlace.java. Ahí está, control B. Entonces, primero que nada, todo esto que está comentado se va. Segundo, ahí ya me está empezando a botar un error por el tema del nodo. Entonces necesito yo el nodo. Nodo de doble enlace que está acá. Esto, si ustedes lo han implementado con el ListenElder, pues entonces se lo pueden saltar, ¿no? Es como que yo, como no lo tengo implementado, me lo voy a ir copiando. Nodo de doble enlace.java. Enter. Ahí está. Control B. Y listo. Entonces aquí ya tenemos el dato. El nodo, diré. Esto de acá, implement, lo voy a quitar porque no lo tenemos. Ok. Y ahora, ¿qué es lo que sucede? Eso lo voy a quitar porque no nos sirve. Lo primero que tendríamos que considerar es de que el ejercicio específicamente nos habla que sea una lista de doble enlace de enteros, ¿no? Eso es lo primero que nada. Entonces, ustedes lo pueden dejar así, de esta manera, que sea genérico, pero también lo pueden quitar. Lo pueden quitar para trabajar simplemente con enteros, ¿no? A ver, ¿dónde está?
Todo eso lo voy a quitar. De seguro me van a empezar a saltar un montón de errores si es que esto reacciona. Y acá el nodo, en vez de guardar cualquier tipo, aquí t, ahí está, lo que va a guardar va a ser un entero, ¿no? Cada nodo de la lista de doble enlace solo se va a ocupar de guardar un entero. Y acá eso también va a ser un entero. Y creo que no hay más t, ¿no? Ahí este de acá. Esto también va a ser entero. Entonces, como estamos cambiando nuestra lógica, en vez de que sea genérico para cualquier tipo de dato, nosotros lo vamos a restringir para que solo trabaje con enteros. Lo mismo a este otro lado. A ver si carga. Ahí está. Entonces acá el insertar pues no va a funcionar con un t, va a funcionar con un int. Acá el eliminar. Podríamos tener un t. Eso sería como que un int. Esto sería int. Y esto sería -1. -1. Ok, quizás incluso estoy haciendo cosas de más. En orden inverso, no. Ya. Creo que solo me voy a concentrar en el insertar, ¿no? Eso de acá no lo voy a tener. Esto tampoco. El acceder sí lo voy a tener porque creo que nos puede servir. Y ya. Ok. Entonces el insertar, pues si yo quiero guardar un dato en esta lista de doble enlace de enteros, pues voy a necesitar un entero. Si la lista está vacía, pues significa que es el primer nodo. Si no, pues entonces tengo que ir a buscar el último nodo para conectarlo ahí. Y esto sería entero. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El acceder, pues me va a devolver un entero. Esto de acá le voy a poner int -1, digamos el valor por defecto. Y acá esto va a ser int. Y si es, ahí está, get dato, acceder. Y creo que ya. Creo que ya. Entonces creo que ya estaría. Aquí todo esto devuelve. Aquí esto, int. Ahí está. Ok. Entonces creo que ya lo he adaptado. Nuestra lista de doble enlace funcionaría ahora exclusivamente con enteros. Vamos a ver si compila. Si es que hubiera algún error, entonces lo vamos a buscar para solucionar. A ver ahí. Que cargue, que cargue. Ok. Entonces hay un problema con el acceder. Ah, ya. Esto debe ser entero. Int. Y creo que ya. ¿No? Entonces creo que ahora sí ya todo estaría. A ver si carga. Por favor, Split, no me hagas quedar mal. Y no quiere, ¿no? Peor todavía, ¿no? Ay. A ver, ahí está, parece que sí. Hello World. Ok, entonces ya ha compilado. Ya está todo. Nuestra lista de doble enlace de solo enteros está funcionando. Como ven, ahí me ha generado las compilaciones. Entonces, concentrémonos ahora en el primer ejercicio. Estos, digamos, en su examen, yo creo que el ListenElder les va a pedir que pues, su código funcione. Entonces, si no compila, ustedes ya han visto cómo ha sido en el primer parcial, él les ha puesto esa condición. Si no compila, entonces les va a poner 0, creo, ¿no? Así que hagan que compile por lo menos, ¿no? Escribir una función que construye una nueva lista que tenga los valores de la lista en orden inverso. Ok, entonces, ¿cómo funciona eso? Lo voy a poner acá al final, cosa de diferenciarlo, que va a ser un public, digamos, lista invertida. Y hay maneras de hacerlo, hay muchas maneras de hacerlo. Lo importante acá es que esto tiene que retornar otra lista de doble enlace totalmente distinta. Entonces, primero que nada, me preocuparé de eso. Lista de doble enlace, digamos otra. New lista de doble enlace. Return otra. Ahí está. Eso es lo importante. Sí o sí tiene que ser otra lista.
no vale que sea la misma. Ahora, ¿cómo hago para poner en esa otra lista los mismos datos pero en orden inverso? Una opción sería usar recursividad. Yo sé que a la mayoría no les gusta, ¿no? Otra opción sería usar ciclos. Vamos a tratar de hacer las dos así súper rápido. Con ciclos, yo necesito el nodo de doble enlace, bueno, en este caso no esté, actual, que va a ser el primer nodo que conoce la lista. Recuerden acá, la lista de doble enlace y la de simple enlace generalmente suelen conocer el nodo inicial, ¿no? Generalmente. Ahora, aquí no sé por qué, no sé qué está pasando. No, bueno, no importa. Creo que es un pequeño problema del replay. Entonces voy a empezar mi búsqueda desde ahí. ¿Qué cosa quiero buscar? El último nodo. El último nodo. Entonces, mientras de este nodo en el que estoy parado, su siguiente, a ver si me sale, no me sale, get siguiente, si su siguiente es distinto de null, pues significa que no he llegado al final. Recuerden cómo funciona eso. En las listas, prácticamente en la lista de simple enlace y de doble enlace, a ver acá, en una lista de doble enlace, los datos van a estar así, digamos 1, 2, 3 y el 3 va a apuntar al null, es decir, este es el último. Entonces, ¿cuál es mi señal? Si su siguiente o su sucesor, como lo hayan llamado con el listener, no hay problema, a veces cambia el nombre dependiendo de cómo lo quiera llamar. Entonces, si dijera que su siguiente es null, significa que este es el último. Pero si es distinto de null, significa que yo no he llegado al final. Por lo tanto, actual tiene que ser el siguiente, es decir, avanzar. Tengo que avanzar al siguiente. Una vez que conozco cuál es el último nodo, esto de acá mejor lo llamo último, así cosa de, digamos, ir con el contexto, y se traba mi mouse. Acá, último, 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 último. Entonces, una vez que termine eso, mi nodo último pues va a tener de verdad el último nodo. Digo, sí, el último nodo. Entonces lo único que tendría que hacer es avanzar en sentido contrario. Recuerden que acá la lista de doble enlace, cada nodo tiene un siguiente y un anterior. Entonces es lo único que tengo que hacer. Por lo tanto, vengo acá y digo, mientras de este último su anterior sea distinto de null, es decir, mientras no haya vuelto al principio, aquí es como que vamos en sentido contrario, ¿qué voy a hacer? A la otra lista le voy a insertar o añadir, como lo hayan llamado, como gusten llamarlo también, aquí creo que es insertar, le voy a insertar a la otra lista, ¿qué cosa? De este último nodo, su dato, get dato, punto y coma. Y nada más, y eso lo invertiría. Entonces aquí lo que voy a hacer es un método toString, public string, toString, string res, que va a ser cadena vacía, return res, ahí está. Entonces nodo de doble enlace actual, que va a ser inicio. Entonces mientras actual sea distinto de null, es decir, mientras no haya terminado de revisar todos los nodos, ¿qué voy a hacer? Los voy a ir poniendo a mi string, cosa de guardar sus datos. Entonces aquí sería como que res más igual actual.getDato, le concateno el dato, más digamos una flechita, ¿no? Flechita doble, cosa de decir que va en ambos sentidos, punto y coma. Ok.
Y creo que eso es todo. Entonces vengo acá al main. Me voy a crear una lista de doble enlace, digamos original, que va a ser una nueva lista de doble enlace. A esta lista original le voy a insertar, digamos, el 1. Ahí. Le voy a insertar el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Y luego voy a generar otra lista de doble enlace que sea la invertida, que va a ser de la lista original la lista invertida, ¿no? Y ahí no me sale nada. Ese control espacio no sirve. Y lo único que voy a hacer acá es un system.out.println. ¿De qué? De la lista original, dos puntos, más original. Y acá un system.out.println de la invertida. Dos puntos, espacio, más invertida. Listo. Ok. Entonces, a ver, lo he compilado. Bueno, lo estoy ejecutando a ver si funciona. Recuerden que el chiste de que genere una nueva lista es que no modifique la original, es decir, la original debería quedarse intacta, ¿no? Y bueno, ahí me salen recién los códigos, las ayudas. A ver, ya ha salido un error. Ok, creo que ya sé dónde es. Es acá. Acá me he olvidado avanzar, ¿no? Actual va a ser actual.get siguiente. Ahí está. Me he olvidado de eso. Es decir, si estoy revisando todos los nodos, o bueno, esa es mi intención, pues en algún momento tengo que ir al siguiente, ¿no? Y ahí está. Ahora debería salir. O bueno, eso espero. Y, ya. Y aquí, último va a ser último.get anterior. Aquí me he olvidado retroceder, o sea, ya también en el sentido contrario. Vaya. A ver. Y justo está pasando el frutero por mi casa. Espero no lo lleguen a escuchar. O no les llegue a molestar. A ver. Por favor. Ahí está. Y bueno, algo que me he olvidado. Si último es distinto de no. Ahí está. Si han notado, el último nodo, que vendría a ser como que el primero de la lista original, no se mostraba. Y era simplemente porque acá, ¿dónde está? Acá sí o sí tengo que retroceder tanto que llegue hasta el null. ¿Por qué? Porque recuerden que en una lista de doble enlace hay un null al final, que vendría a ser por el siguiente, pero también hay un null al inicio, null, que vendría a ser por el anterior, ¿no? Entonces, si yo voy retrocediendo, ¿en qué momento podría decir que he revisado todos los nodos? Cuando llegue al null. Entonces, lo mismo sucede acá. Y ahí está. Entonces la lista original se ha mantenido, no se ha cambiado, no se ha modificado, no se ha alterado nada. Y la lista invertida obtiene todos los datos, pero en sentido contrario. Como ven, ahí está, todos los datos. Y son dos listas totalmente aparte, ¿no? Y ahí está. Eso sería como que la solución para el ejercicio de la lista invertida. Ahora, a ListenElder a veces le gusta poner alguna restricción, como decir, solo tiene que funcionar con recursividad. Bueno, ok. Entonces, esto de acá lo voy a comentar. Y lo que voy a hacer es sobrecargar el método y voy a decir, voy a llamar a lista invertida, pero le voy a mandar la otra lista y le voy a mandar el nodo inicial. Y aquí voy a tener un método privado que va a ser un void, porque lo único que tengo que hacer es llenar la lista, es decir, no genero ningún resultado, lista invertida, con una lista de doble enlace que va a ser la otra,
y un nodo de doble enlace que va a ser el nodo que estoy revisando en este momento, es decir, actual. ¿Qué va a suceder? Que aquí, pues, temas de la recursividad, yo le tendría que generar un caso base y un caso recursivo. ¿Cuál es el caso base? Cuando he llegado al último elemento. Entonces digo, si de actual su siguiente es nulo, es decir, ya habría revisado todos los nodos, entonces significa que la otra lista tiene que insertar su dato. Actual.getDato. Y termina. Caso contrario, aquí viene el caso recursivo. Entonces significa que todavía no he logrado invertir la lista, por lo tanto tengo que seguir llamando a lista invertida, le mando la lista para que lo guarde y le mando el siguiente de actual. Get siguiente, ahí está. Pero, esto de acá va a seguir avanzando sobre los nodos y en algún momento va a llegar al caso base, ¿no? Ese es el chiste de la recursividad. Pero este caso base solo inserta uno de los datos, que vendría a ser el último. Y bueno, en la otra lista el primero. Una vez de que he insertado ese dato, yo tendría que seguir insertando los demás. Es decir, oye otra, vamos a insertar de este nodo su dato. Pero fíjense, el orden importa muchísimo. Si yo lo hubiera hecho después, entonces hubiera generado exactamente la misma lista. ¿Por qué? Porque hubiera estado añadiendo en el mismo orden. Pero si yo lo pongo después, es como decir, primero avanza hasta llegar al último nodo, y una vez que estés ahí, pues insertas el dato y luego te vuelves, ¿no? Luego vuelves. Y nada más. Y si ejecutamos esto, deberíamos obtener el mismo resultado. A ver. Y ahí está, el mismo resultado. Entonces, con recursividad queda un poquito más limpio, más corto tal vez, pero pues, es por la ventaja que tiene la recursividad, que es como que avanza y automáticamente va a volver, es como un boomerang. Así que se le puede sacar provecho. Pero bueno, ahí tienen las dos implementaciones por si acaso. Para el inciso B, dividir la lista. Eso es un poco más fácil. ¿Cómo haríamos el dividir lista? Public. Bueno, en este caso dice 3 listas, es decir, ya sabemos cuántas tienen que ser. Lo que yo sugeriría es que sea un arreglo. Y ustedes dirán, ¿se puede hacer un arreglo de listas de doble enlace? Pues sí. Recuerden que un arreglo en realidad es una agrupación de varios datos. Y pues si mi dato es una lista de doble enlace, pues los agrupo. Entonces aquí sería una lista de doble enlace. Arreglo, que sería dividir lista. Y aquí voy a tener mi arreglo de listas de doble enlace, que va a ser, digamos, mi respuesta. Y en este caso yo ya sé cuántas son. New lista de doble enlace de 3 posiciones. Es decir, voy a aceptar 3 listas. Y voy a inicializar cada una. La respuesta en la 0 va a ser new lista de doble enlace. Ahí. Esa es una lista por separado. Luego, la respuesta en la posición 1 va a ser una nueva lista de doble enlace. La respuesta en la posición 2 va a ser una nueva lista de doble enlace. Entonces, ese es el chiste que tienen los arreglos. Cada posición en el arreglo es un objeto totalmente distinto. En este caso, cada uno es una lista por separado. Ahora, ¿cómo hago para repartir los datos sin que use el método del tamaño? El chiste con el ejercicio ese de dividir lista, sin tamaño, sin el método tamaño, lo que dice básicamente es que nosotros tenemos que
generar listas lo más parecidas posibles en tamaño, pero sin tener el método tamaño, ¿no? Sin poder contar cuántos hay en total. Entonces lo único que se hace es intercalar. Si yo tuviera, por ejemplo, la lista 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Todo esto con sus respectivas conexiones. A ver ahí rapidito. Ahí está, ¿no? Y ustedes ya saben que después viene el null. Yo no puedo contar cuántos datos hay. Visualmente sé cuántos son, pero la computadora no. Entonces lo que voy a hacer es generar acá la lista L1, lista L2 y lista L3. Entonces lo único que tengo que hacer es intercalar. Agarro el 1, pongo a la lista 1. Agarro el 2 a la lista 2. Agarro el 3 a la lista 3. 4, 5, 6, 7. Y esto sería una lista de doble enlace. Ahí está. Entonces el ejercicio en ningún momento menciona que tengan que estar en orden. Solo menciona que tengan que estar lo más cercanos posible en tamaño. Y ese es el chiste, ir intercalando. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, este ejercicio, el original, solo dice que sea en dos listas. El EasyEnelder, para poner un poquito más de dificultad, ha puesto que sean 3. Entonces aquí lo único que tendría que tener es un contador que sea, digamos, 0, que me va a indicar a cuál tengo que mandar, ¿no? Entonces puedo hacer un ciclo while, nodo de doble enlace, bueno, no es tipo T, actual que sea el inicio, y mientras actual sea distinto de null, es decir, mientras no haya revisado todos los elementos, ¿qué voy a hacer? Digo, en este caso, si el contador es igual 0, tengo que añadir el dato a la lista 0. Entonces, en mi respuesta, en la posición 0, le voy a insertar este dato, actual.dato, getDato. Ahí está, de ese nodo. Y mi contador va a aumentar, más. Si por el contrario, el contador fuera 1, significa que lo tengo que añadir a la lista de la posición 1, insertar, actual getDato. Y el contador tiene que aumentar. Si no, lo único que queda es que sea de la posición 2, entonces la respuesta en la posición 2 le voy a insertar actual.getDato. Y en este caso no le tengo que hacer contador más, es decir, yo sé que en el 2 pues no hay un siguiente, se tiene que reiniciar. Entonces mi contador va a ser 0, lo reinicio. Y nada más. Y creo que eso sería todo. Return res. Listo. Entonces vengo acá al main.java, system.out.println. Le voy a poner acá una línea de división, cosa de saber hasta dónde ha ido. Punto y coma. Y acá le voy a poner otra lista. O bueno, puedo hacer con la lista original, ¿no? Lista de doble enlace. De arreglo. Que va a ser mi división. Que va a ser igual a ¿qué? A la lista original. Punto. Lista, o bueno, dividir. División, creo que lo he llamado. Ahí está. Y la divido. Voy a tener ahí un arreglo. Voy a tener acá un arreglo. Bueno, se llama dividir lista. No sé por qué me ha salido división. Dividir lista. Voy a tener ahí un arreglo. Y ese arreglo es el que yo tengo que mostrar. Entonces for int i igual a 0. Mientras i sea menor a división.length. Y más. Y lo muestro, ¿no? System.out.println. Lista más la posición i más 2 puntos espacio más división
en la posición Y. Entonces lo que estaría haciendo es, si ya tengo ese método, pues voy a obtener el resultado, que sería un arreglo de listas de doble enlace. Ya saben ustedes, pueden crear arreglos de cualquier cosa. En este caso estoy generando un arreglo de listas de doble enlace. Eso es posible. Y lo que voy a hacer es un for para imprimir cada lista. Entonces vengo acá. A ver que esto compile, a ver si es que no ha tenido ningún error. Y creo que se ha enciclado. Parece que sí. Actual. Ah, y acá me he olvidado. Actual va a ser actual.get siguiente. No, mucho me olvido eso. ¿Qué habrá ¿Qué estará pasando hoy conmigo? Mucho me olvido de avanzar. Esto del tema de los ciclos, cuando hacemos con listas, pues generalmente vamos a tener esta misma idea, ¿no? De avanzar. Y como ven, ahí salen las tres listas lo más cercanas posible. Y en este caso, como eran 9 elementos, pues cada sublista tiene 3. Entonces la lista 0 tiene estos datos, estos datos, estos datos. Y la clave de ese ejercicio no era manejar en ningún momento que las sublistas mantengan el orden. Simplemente dice que sean del tamaño lo más similar posible. Esa era un poquito la trampa. Y listo. Ahora si alguno lo quiere hacer recursivo, pues intente cambiarlo a modo de practicar. Ya les digo, a Lisenelder le gusta mucho poner esas restricciones, ¿no? De decir, el método sí o sí tiene que ser recursivo, si no es equivocado. O a veces le pone al revés, ¿no? El método sí o sí tiene que ser con ciclos for while. Entonces, ahí ya no pueden usar recursividad. Y listo, eso sería el segundo punto. Ahora, el tema de los eliminar menores. Eliminar menores. Por eso tenía mucho sentido el hecho de cambiar la lista para que solo pueda trabajar con enteros, porque si lo mantenía genérico ya no iba a poder hacer eso. Entonces acá, public void, eliminar menores, y aquí voy a tener un int x, ¿no? Que me va a decir menores a quién tengo que eliminar. Y para esto es, creo, un poco sencillo. Es un poco más sencillo. Podemos tener el método eliminar o podemos manejarlo nosotros mismos. Yo creo que lo mejor es tratar de complicarse lo menos posible. Entonces me voy a venir acá a la lista de doble enlace y me voy a copiar el método de eliminar. Acá está. A ver, entonces este lo voy a poner acá arriba. Entonces este método de eliminar lo que hace, le voy a poner que sea un void. No le voy a poner que retorne algo. Ahí está. Y esto también. Ok. Ini, set anterior, nodo de doble enlace, esto no tiene que ser T. Eso tampoco tiene que ser T. Y creo que ya está, ¿no? Entonces ya tenemos este método eliminar que recibe una posición. Esto, como les digo, ya está implementado en las estructuras que les he mandado. Simplemente ustedes tendrían que saber cómo adaptarlas. En este caso, nosotros ya no trabajamos con T, ¿no? Con el genérico. Lo que nosotros hacemos es trabajar con enteros directamente. Por lo tanto, todo lo que decía T lo tenía que borrar. Entonces acá, para eliminar los menores, como ya tengo un método que elimina por posición, entonces lo mejor que puedo hacer es tener acá una posición que sea 0. ¿Por qué? Porque en las listas siempre empieza por 0. Luego mi nodo de doble enlace, bueno, no es T, que va a ser el nodo que voy a revisar en este momento, y le digo, ¿no? Mientras actual sea distinto de null, es decir, mientras no haya revisado todos los elementos de la lista, ¿qué voy a hacer? Si de este nodo su dato había sido menor a x,
¿no? Por eso se llama eliminar menores, menores a X. Si había sido menor a X, entonces lo que yo tengo que hacer es eliminar esa posición. Eliminar posición en esa posición, ¿no? Y le paso el dato. ¿Qué dato tiene que eliminar? Y creo que eso es todo. Acá lo único creo que tendría que hacer es actual, va a ser actual.get siguiente, ¿no? Que no se me olvide que tenemos que seguir avanzando. Caso contrario, si no, pues la posición aumenta y avanzo. Listo. ¿Por qué aquí arriba no aumenta? Porque si estoy eliminando un dato, es decir, ahora tengo pues -1 datos y la posición se tiene que mantener. ¿Me explico? Ay, caray, no, esta parte no. Si yo tuviera, por ejemplo, uy, que no encuentro mi, aquí está. Si yo tuviera, por ejemplo, esta lista, ¿no? Y decido eliminar el 3, ¿cómo sería esto? Posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Decido eliminar esta posición. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Todo esto se va a recorrer, es decir, ya no está este elemento, ahora va a ser este el 2, 3, 4 y 5, ¿no? Esa posición 2, que vendría, que hubiera sido este de acá que he eliminado, se tiene que mantener para el siguiente elemento, es decir, este sí va a seguir siendo el 2, ¿no? A eso me refiero. Pero si por el contrario no lo elimino, a ver, no lo elimino, entonces el siguiente dato sí pues va a ser una posición mayor, +1, +1, +1, +1. Eso es lo que ocurre. Entonces acá, si yo elimino la posición, esa posición se tiene que mantener. Si no la elimino, entonces tengo que avanzar, ¿no? En ambos sentidos. ¿Y por qué aquí avanzo? Porque como estoy eliminando el nodo en el que estoy paradito, pues eso me va a terminar sacando de la lista y yo no quiero eso. Entonces, antes de que pues se derrumbe todo debajo de mis pies, saltaré a donde tengo que ir, ¿no? Algo así. Y listo. Entonces acá, por ejemplo, le voy a poner esto. Y le voy a decir lista original, punto, eliminar menores, que no sale ahí. ¿Los menores a quién? Menores a 5. Y voy a hacer un system.out.println de cómo ha quedado la lista después de ese cambio. Esto sí es un cambio de estado, es decir, tiene que alterar mi lista. A ver, entonces cómo ha quedado. Y ahí está, ¿no? Entonces, como ven, la lista al final, después de haber eliminado los menores a 5, solo tiene estos datos. Obviamente son todos mayores o iguales a 5. Ahora, ¿cómo podríamos hacer si es que yo no quiero usar este método de eliminar? ¿Qué pasa si es que lo quiero eliminar manualmente yo? Entonces lo único que habría que hacer es, en vez de manejar esto, a ver, lo comento, en vez de mandarlo a eliminar, lo eliminamos nosotros mismos. ¿Cómo? Lo que yo tendría que hacer es poner en null todas las referencias. Es decir, si estaba acá 1, ay caray, lo voy a poner con blanco, 1, 2, 3, ahí está. Entonces, si yo quiero eliminar este nodo, primero sabré quién estaba antes, quién es el anterior y quién es el que sigue, quién es el siguiente. ¿Por qué? Porque ellos dos se tienen que conectar. ¿No? Ellos dos son los que se tienen que conectar. En base a eso yo voy a poder lograr esa sensación de haber eliminado el dato. Entonces aquí, antes de hacer este salto,
¿no? Antes de hacer este salto, voy a tener acá un nodo de doble enlace que sea el anterior, que sea de donde estoy parado, pues su anterior. Del nodo de doble enlace, su siguiente, que va a ser de donde estoy parado, su siguiente. Ahí está. Ahora, cuando yo quiera eliminarlo, pues nuevamente les menciono, ¿no? Si lo estoy por eliminar, entonces el suelo donde estoy parado se va a caer ante mis pies. Y bueno, aquí me está saliendo no sé qué cosas. Entonces saltaré antes de que todo se derrumbe. Pero después de saltar, en vez de hacer la eliminación como aquí lo hicimos, pues voy a hacerla manualmente. No sé por qué aquí me está diciendo File to Reconnect, no sé qué está pasando, maldito Replit. Lo que tendría que hacer es conectarlos manualmente yo. Entonces, oye, tú que eras el anterior del dato que he eliminado, tu siguiente, pues ahora va a ser el siguiente, ¿no? Estoy reconectando. Y oye, tu siguiente, tu anterior, va a ser el anterior. Así. Entonces con eso los reconecto. Pero ¿qué es lo que pasa? Podemos terminar nosotros eliminando el primer dato o el último dato, dependiendo de cómo funcione. Entonces recuerden ustedes que el primer dato, su anterior, es nulo. Por lo tanto, aquí yo tendría que poner, si el anterior es distinto de null, entonces puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque hay un dato. Pero si fuera nulo, significa que no puedo conectar con nada. Es como que está vacío. Entonces, ¿qué cosa quieres que conecte? Lo mismo va a ocurrir acá. Si el siguiente es distinto de null, entonces significa que yo lo puedo conectar. Si el siguiente fuera null, significa que pues, no hay nada que yo pueda hacer. Entonces, ¿para qué me estás pidiendo? ¿No? Y a ver, ejecutemos esto y deberíamos tener el mismo resultado. A ver si es que genera algo o provoca algún error y así lo solucionamos. A ver, por favor. Y no lo ha eliminado. ¿Qué ha pasado? Ah, ya. Si el anterior es distinto de null, significa que es el nodo inicial. Entonces, inicio, ¿no? Else. Si el anterior fuera null, significa que es justo el nodo inicial, entonces el inicio tiene que ser el siguiente. Eso me olvidaba. ¿No? Entonces, si el anterior fuera null, pues significa que no había nadie antes de él. ¿Y cuál es el único nodo que podemos decir que no tiene nadie antes de él? Pues el inicio. Entonces, si justo estamos detectando que estamos eliminando el inicio, pues el inicio tiene que cambiar de punto, es decir, el siguiente. Y creo que ya. Entonces con eso ya debería funcionar. A ver si el Replit se digna en ayudarme a compilar. Y acá estos cositos no sé por qué salen. Y ahí está, ¿no? Entonces como ven, el mismo resultado. Menores a 5 han sido eliminados. Y ya está. Y ya está. Entonces ahí tienen dos opciones. Una que sería eliminando con la posición y otra que sería eliminándolo manualmente. ¿Cuál le gustaría más a Listenelder? Yo creo que esta, ¿no? Que ustedes lo eliminen manualmente. Pero bueno, son opciones. Ok, pues ya se nos está acabando el tiempo. Me voy a tratar de apurar un poquito más. Pasaremos con esta de los árboles, porque como ya hemos hecho de listas, yo creo que el tercero puede salir nomás. Yo creo que lo pueden hacer. Pero el de árbol es un poquito para mostrar otro tipo de estructuras, ¿no? Entonces, acá lo primero. Nos dice que generemos, esto lo voy a poner ahí, nos dice primero que generemos la clase árbol y la clase nodo. Entonces árbol.java, la clase nodo.java, ¿no? Ya les he mencionado, a Listenelder le gusta mucho usar ese tipo de notación.
Ahí está, ya. Ay, no, este es el nodo de doble enlace. Vaya. Estoy tratando de acomodarlo y peor. Ahí está. Ya, entonces como ven no tiene nada. Public class nodo. Ahí está. Uy. Ahí. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Esto tendría que ser para cualquier tipo, ¿no? Entonces, como es para cualquier tipo, el nodo tiene que ser genérico. Aquí va a tener un tDato. Y como es un árbol, pues va a tener un nodo de tipo T, del mismo tipo, que sea izquierda y derecha. Su constructor, public nodo. Y aquí cada nodo, pues como su única misión en la vida es guardar un dato, pues lo va a recibir. This.dato va a ser un nuevo, bueno, no nuevo, va a ser este dato. Izquierda va a ser igual a derecha y va a ser igual null. Es decir, en el momento en el que creamos este nodo, pues no tenemos información de quiénes son los hijos, por así decirlo. Ahora, con el tema del árbol, public class, árbol. Aquí el árbol necesita un nodo y como hemos dicho que va a ser genérico, tiene que ser del mismo tipo, que va a ser la raíz del árbol. Constructor, public árbol y la raíz va a ser null. Public boolean, este es el método más fácil para saber si una estructura está vacía o vacío en este caso, que sería simplemente retornar si la raíz o el primer elemento es igual nulo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Necesitamos nosotros el método para poder añadir un dato. Public void añadir un tDato. Ahí está. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Dice que sea de la forma más balanceada posible. A ver, acá. Entonces, inserción balanceada. Inserción balanceada. Ok, esta palabrita es la que nosotros tenemos que hacer énfasis. ¿Qué significa balanceada? Balanceada prácticamente sería que al lado izquierdo y lado derecho de un árbol tenga que haber al menos con 1 de diferencia la cantidad de nodos. Me explico. Si aquí por ejemplo estuviera el nodo 1, nodo 2, nodo 3, nodo 4, nodo 5, nodo 6, nodo 7. Y le voy a poner algunos más, nodo 8, nodo 9. Entonces, por ejemplo, esto está balanceado. ¿Por qué? Porque si yo hago una línea a la mitad, para saber si está balanceado, la altura al lado derecho y la altura al lado izquierdo tiene que diferenciarse en al menos 1. ¿Cómo sabemos cuánto de altura tiene? O profundidad, ¿no? Si es que ustedes quieren. Aquí la altura sería la longitud de la rama más larga, ¿no? En este caso aquí 1, 2, 3, ¿no? Entonces esta rama tiene 3 de altura. 1, 2, 3. Esta otra también tiene 3 de altura. Entonces la altura acá es 3. A este otro lado. 1, 2, 3, ¿no? Esta rama 1, 2, 5 tiene 3 de altura. 1, 2, 4, 9. Esto tiene 4 de altura. 1, 2, 4, 8 tiene 4 de altura. Entonces 4. La altura entre ambos lados se diferencia en al menos 1, por lo tanto sí está balanceado. Ahora, ¿cómo puedo hacer yo para insertarlo siempre y que el árbol quede lo más balanceado posible? Pues es sencillo. Lo único que hay que hacer es seguir una inserción por amplitud. Esta es una alternativa, ¿no? Por amplitud. Entonces, si se acuerdan por amplitud, lo que va a suceder es que yo voy a avanzar nivel por nivel
caray, de aquí a aquí, este está ocupado, entonces voy al siguiente, ¿no? En el mismo nivel, este está ocupado, voy hacia abajo al nivel siguiente, este está ocupado, 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 y acá ustedes saben de que cada nodo pues va a tener sus dos ramitas, ¿no? Sus izquierda y derecha. Pero que como no hay nada, es como que esto está vacío, 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 vacío. Entonces, cuando yo quiera insertar un nuevo elemento, en este caso del 9 estaría yendo acá, a este, que está vacío. Entonces, como este es el primer vacío que encuentro, pues el nuevo dato tendría que ir ahí. Y el árbol va a estar todavía balanceado. ¿Por qué? Porque no estoy añadiendo nuevos niveles. O sea, la altura no se modifica. Y por lo tanto, pues esto sigue respetando, ¿no? De diferenciarse en al menos 1. Entonces, ¿cómo hago esa inserción por amplitud? Lo que yo tendría que hacer es usar una cola. Ya les he mencionado, para recorrido en amplitud, lo más fácil es utilizar una cola. Entonces, ya que tenemos acá las estructuras, vengo acá, donde está la cola, acá, cola. Entonces me la copio, control C, acá, cola.java. Esto ustedes en su examen yo creo que lo van a necesitar, así que pues ya que la tienen aquí todas las estructuras, pueden descargársela o las van copiando a medida que necesiten, no hay problema. Pero también mucho énfasis en que a veces el ListenElder dice, no, tiene que ser una estructura de solo enteros, o tiene que ser una estructura de solo caracteres o de solo string. O si fuera genérica, pues entonces para cualquier tipo, va a decir, ¿no? Así que tengan mucho cuidado con eso. Ahí está, ¿no? Entonces ya está lista mi cola. Ya he colocado tanto la cola como el nodo de simple enlace, que es lo que necesitaba, y todas son genéricas. Ahora, ¿qué es lo que yo necesito? Acá en mi clase árbol necesito trabajar con el añadir. ¿Cómo va a funcionar el añadir para que sea lo más balanceado posible? Necesito manejar una cola. ¿Una cola de qué? De nodos. Nodo. De tipo T. No tiene que ser de ese mismo tipo. Cola. New cola. Además voy a necesitar un boolean agregado que sea igual false. Ustedes ya van a ver por qué. Entonces para este agregado, y bueno, algo que me estoy olvidando, lo más fácil que nos puede pasar, un poco también pensando en recursividad, nunca está de más pensar en el caso más fácil, lo que yo tendría que decir es si el árbol está vacío, ¿no? Si vacío es true, entonces pues es muy fácil, la raíz va a ser un nuevo nodo con este dato, no tengo que hacer nada más. Caso contrario, ahí, Alt Shift F, uy, y me ha salido otra cosa. Y no me lo tabula, vaya, ok. Ahí, perdón. Es que estaba tratando de ordenar esto. Entonces, si es que el árbol no había estado vacío, entonces sí o sí tengo que hacer el recorrido por amplitud. La cola tiene que empezar, ¿no? Le pongo en colar. La cola tiene que empezar con el primer nodo que yo conozco. Esto es muy similar a la lista. Entonces el único que conozco acá es la raíz. ¿Y qué es lo que hago? Mientras no lo haya agregado, mientras agregado siga siendo false, pues voy a seguir haciendo el recorrido. Entonces, ¿qué es lo que hago? Acá me voy a obtener un nodo de tipo T, nodo del árbol, que sea el actual, el que estoy revisando en este momento.
Entonces actual va a ser igual al primer elemento que está en la cola de colar, ¿no? Lo obtengo. Si de ese nodo su izquierda es nulo, es decir, no hay nada, entonces actual punto izquierda va a ser un nuevo nodo con este dato. Lo estoy creando. Es decir, he encontrado un espacio vacío, por lo tanto puedo añadirlo. Caso contrario, o bueno, aquí agregado igual true, eso antes que se me olvide. Caso contrario, ¿qué pasa si la derecha es null? Si hay espacio libre a la derecha. Entonces actual punto derecha va a ser un nuevo nodo con este dato. Y agregado va a ser true. Lo he logrado. Caso contrario, si ambos habían estado ocupados, pues entonces ambos tienen que ir a la cola. ¿A qué? A seguir esperando su turno. Entonces, cola.encolar, actual.izquierda, cola.encolar, actual.derecha. Ahí está. Y listo. Y eso lo va a añadir de la forma más balanceada posible. Y nada más. No creo que me alcance a probarlo porque quiero por lo menos acabar este ejercicio y que no se queden con la duda. ¿Qué pasaría? Ustedes si quieren lo prueban y me avisan si es que tuvieran algún problema. ¿Qué pasaría con el segundo ejercicio? Una función que indique cuántos nodos en el árbol no tienen hijos, es decir, cantidad de hojas. Entonces para ello, pues sucede exactamente lo mismo. Para muchos ejercicios en un árbol, se pueden resolver con recorridos en profundidad o en amplitud. Ya la anterior semana estábamos explicando un poquito de eso. Entonces acá public int cantidad de hojas, ¿no? Porque esos son los nodos hoja. Los que no tienen ningún hijo vendrían a ser nodos hoja. Entonces int cantidad, de momento 0. Y en algún momento voy a retornar la cantidad. Ahí está. ¿Qué es lo que tendría que decir ahora? Me creo la cola de nodos de tipo T, que va a ser mi cola. New cola, ahí está. A la cola le voy a encolar pues la raíz, que vendría a ser el primer nodo que conozco, y digo, mientras la cola no esté vacía, significa que no he revisado todos los nodos, entonces aquí me creo mi nodo de tipo T actual, y digo, actual va a ser igual a cola.decolar. Una vez que haga eso, una vez que obtenga ya el nodo, lo que tengo que hacer es preguntar si no tiene hijos. Entonces, si actual izquierda es nulo, está vacío, y actual derecha también es nulo, entonces significa que la cantidad tiene que aumentar. Y nada más. Y eso es todo. Con eso ya obtengo todos los nodos que no tengan ningún tipo de descendencia, ¿no? Que no tengan más hijos. Y es la misma idea. Y en este caso, bueno, aquí me ha faltado un else. Si no, pues pregunto, ¿no? Si actual punto izquierda es distinto de null, entonces significa que tiene que ir a la cola. Cola encolar, actual punto izquierda. Si actual punto derecha, ojo aquí que los estoy analizando por separado, es decir, no están conectados. Cola punto encolar, actual punto derecha. Ahí está. Y nada más. Entonces vean que la estructura casi siempre es la misma, ¿no? La de un recorrido en amplitud. En algún punto va a haber esto. Acá. ¿Y por qué es que se analizan por separado? Porque puede que exista el hijo izquierdo o el hijo derecho, pero el otro no. Entonces por eso es que lo tengo que analizar por separado. Si ambos fueran vacíos, si ambos fueran nulls, entonces he encontrado un nodo hoja. Y nada más. Y listo, eso sería el inciso B. Y ahora el inciso C
una función que dado un valor indique cuántos nodos en el árbol son menores al valor indicado. Eso lo podemos hacer con el main acá. ¿Por qué es que no lo puedo hacer aquí? En este caso es porque es genérico, ¿no? Esto es genérico. Bueno, podríamos hacerlo. Pero va a quedar cochino. Va a quedar cochino el código. Lo voy a hacer acá. Lo que habría que hacer básicamente con esto del árbol, o bueno, lo voy a poner mejor en la clase del árbol, por más de que quede cochino, creo que les puede servir. Entonces public int que sean menores al valor indicado. Menores. Y ok, algo que podemos hacer es que t sea comparable. Extends comparable. Ok. Entonces acá recibo un t x. Entonces como son comparables, el comparable nos va a dar una sensación de si es menor o mayor. Y ahora está pasando el señor de las cosas usadas. Vaya. Entonces acá int cantidad que va a ser 0. Return cantidad. ¿Qué va a suceder acá? Tengo que hacer exactamente lo mismo, un recorrido en profundidad. Entonces, digo un recorrido en amplitud. Entonces me voy a copiar todo esto porque va a ser algo muy similar. Ahí está. Entonces lo que digo acá, en vez de preguntar esto, en vez de preguntar si izquierda y derecha son null, yo voy a preguntar de este nodo que estoy viendo, su dato, compare tú, comparado con este x, es igual, o bueno, es menor a 0. Si sale menor a 0 significa que es un número menor, ¿no? Comparado con x es menor. Si fuera así, pues entonces la cantidad aumenta. Y si no, pues pregunto si tiene izquierda o derecha y los encolo. Y nada más. Eso es todo lo que se tiene que hacer. Y ya. Entonces aquí esto del compare to, bueno, lo he puesto yo para un poquito beneficiarnos, porque si no es difícil, ¿no? Saber cuál es menor, cuál es mayor. Entonces comparable lo que va a hacer directamente nos va a responder con un entero la relación que tienen esos dos datos. Entonces compare tú, digamos A comparado contra B. Si sale negativo, A es menor a B. Si sale positivo, A es mayor a B. Y si sale 0, significa que A es igual a B. Entonces, consideren mucho en el orden en el que preguntan. Entonces yo, por ejemplo, acá estoy preguntando el dato comparado con X. Por lo tanto, si sale un número negativo, significa que este dato había sido menor. Entonces significa que pues, he encontrado un menor. Y listo. Entonces ahora lo estoy compilando. A ver si todo va bien. Y bueno, sí, ha compilado. Entonces todo en teoría va bien. Y bueno, ya la verdad no creo que me alcance a hacer el otro ejercicio, el 3. Este de acá. Se los dejo a ustedes para que intenten programarlo. Yo creo que hemos resuelto bastante el día de hoy. Y pues, ya para terminar la clase, desearles mucha suerte en su examen. Nunca está de más. Espero que les vaya muy bien y que puedan aprobar la materia. De todos modos, cualquier duda que tengan, pues sientan la confianza de escribirme. Yo creo que siempre he tratado de ayudarles. Y bueno, si es que en algún momento he estado ocupado, pues el momento en el que ya
he podido ver los mensajes, les he tratado de ayudar. Ahora, con el tema de la práctica de auxiliatura, pues creo que lo puedo extender hasta el día domingo, cosa de que ustedes puedan realizarlo si es que les falta. Y si, bueno, ya saben, es opcional, ¿no? Si no gustan, pues no hay problema. Bueno, eso sería todo por nuestra clase de hoy, jóvenes, queridos estudiantes. La verdad ha sido un semestre bastante duro, yo sé, pero pues a darle nomás hay que seguir adelante. Un gusto haber estado con ustedes, haber sido su auxiliar y espero que todos puedan aprobar. Hasta luego, que les vaya muy bien. Hasta luego. Chao, chao.